Que no se escucha.
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrea Fernández. Yo voy a estar excepcionalmente hoy cubriendo este horario de la Comisión del Plan 88. Habitualmente soy docente del Plan Nuevo, pero bueno, estamos rotando los docentes, así que hoy me van a tener a mí. Tienen uno ya casi llegando a los últimos temas de la materia. Hoy teníamos que ver responsabilidad colectiva o anónima. Les voy a pedir que todos tengan silenciados los micrófonos, ya lo tienen aceitado, digamos, al sistema por las otras clases, y que tengan el código a mano, porque bueno, a esta altura ya, y sobre todo esta parte que es la parte de responsabilidad, ya tienen que manejarla, ya tienen que manejar el código con otra soltura. Y aparte porque les viene bien por ahí tenerlo presente para poder relacionar las normas con la doctrina que vamos a ver hoy. Bueno, hoy voy a tratar de compartir la pantalla con un Power. En realidad es simplemente como una introducción y alguna guía con algún cuadrito comparativo para que les pueda hacer más fácil por ahí la comprensión del tema, para darles un apoyo visual y gráfico. No tiene demasiada, no me explayé en cuanto a los contenidos, así que no sé si les va a servir demasiado para estudiar, pero por lo menos para poder darles algún apoyo a esto que nos falta el pizarrón, darles algún apoyo visual de lo que vamos a ir hablando. El tema que vamos a ver hoy es la responsabilidad colectiva o anónima. O sea, suena medio a sociedades esto, pero en realidad ustedes lo que van a empezar a ver hoy son los daños ocasionados por grupos, y cuando el código se refiere a responsabilidad anónima, se refiere a aquellos casos en los cuales el autor es indeterminado, es decir, es anónimo, no podemos determinar quién de los integrantes de un grupo ocasionó el daño por el que se está reclamando la indemnización. Usted vamos a ver ahora que hay varios supuestos de responsabilidad o de intervención plural en la causación del resultado dañoso. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro y cuál es a la que se refiere el Código Civil y Comercial en este punto, para poder estudiar el régimen y las consecuencias legales de cada uno de los tipos de intervención grupal en la causación de daños. A ver si les puedo compartir la pantalla. Bien, ahí todos lo están viendo, ¿verdad? Si no se escucha, si no me ven, se desmutean y me avisan. Bueno, acá yo les puse una pequeña introducción, más o menos para que vean cuáles son las palabras claves con que relaciona el tema. Es el daño de grupo, la víctima es consecuencia de una intervención plural, y es un daño producido en general en anonimato. A ver, en el Código Civil y Comercial tenemos una regulación específica en este tema, no así en el Código Civil de Bresarfield. O sea, cuando el programa les dice antecedentes, por ahí lo más importante es focalizarse en los antecedentes, en cómo trataba la materia el Código Civil de Vélez Arfield. Estaba regulado en el artículo 1119, ahora vamos a volver sobre el tema, esto se los puse nada más para que lo tengan presente en la introducción. Estaba regulado en el artículo 1119, es una responsabilidad colectiva o autor anónimo, y en el artículo 1113 haciéndole una interpretación analógica y muy flexible para los casos de grupos peligrosos, pero no teníamos una regulación específica de este tipo de responsabilidad. Ahora, en el Código Civil y Comercial, está regulado en el artículo 1760, el caso de las cosas suspendidas o arrojadas, que vamos a ver que es uno de los casos en los cuales hay un autor anónimo. El 1761, que es el caso del autor anónimo específicamente dicho. El 1762, que es el caso de los grupos peligrosos. Bien. Lo primero que tienen que tener presente es que la mera intervención de muchos sujetos no implica responsabilidad colectiva. Esto no quiere decir que en la causación del daño hubieran entre muchas personas y que por eso va a existir responsabilidad colectiva. Hay una responsabilidad individual, les puse yo acá, cuando el daño es causado por varios sujetos individualmente determinados
o por cosas que pertenecen a o guardan varios sujetos individualmente determinados. Pero eso no es responsabilidad colectiva, eso es responsabilidad individual. ¿Cuáles son los supuestos que tenemos acá de intervención? Esperen que los voy a correr a ustedes, que los tengo acá como muy abajo. Ahí está. ¿Cuáles son los supuestos de intervención grupal dañosa? Bueno, en primer lugar, la responsabilidad conjunta o común, que es cuando varios sujetos individualmente determinados cooperan, yo acá les puse coautoría, complicidad, es cuando varios sujetos individualmente determinados cooperan o toman parte en la producción del resultado. Pueden ser de calidad de coautores, como les puse acá, consejeros, cómplices o auxiliares de un auto ilícito. Es decir, que si varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, la responsabilidad es solidaria en este caso, y si la pluralidad deriva de causas distintas, se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes, como vamos a ver ahora, como están regulados en los artículos 1751 del Código Civil y Comercial. Acá rige un principio básico, y es que si varios sujetos obran doloso o culposamente, y más aún, riesgosamente, responden por todo el daño causado. Se dice que la relación de causalidad acá es, como les puse yo ahí abajo, conjunta, pues son varios los sujetos que de un modo u otro van a tomar parte o van a cooperar con la producción del daño. Este es el primer supuesto de la intervención grupal dañosa. El segundo supuesto es el de la intervención concurrente, o de la responsabilidad concurrente. Acá el daño es producido por la acción independiente. Cuando hay actuación independiente entre sí de los sujetos causantes del daño, o sea, de dos o más personas, con la particularidad de que sin mediar, aún sin mediar el hecho de la otra parte, el daño se hubiera producido igual. Por ejemplo, un ejemplo clásico de esto está en el derecho ambiental, que es cuando dos fabricantes arrojan residuos tóxicos a un caudal de agua, ya sea un río, un arroyo. En este caso, si uno de los dos fabricantes no hubiera arrojado esos residuos peligrosos al caudal de agua, el daño ambiental, la contaminación se hubiera producido igual. Pero aún así, como fueron ambos los que contribuyeron a la causación del daño, responden de manera concurrente. Responden por la totalidad del daño, aunque pueda suponerse que el daño igual existiría en ausencia del otro hecho individual, como les decía yo hace un rato. Pues lo que yo les puse acá es que se trata de actuaciones independientes, pero con la consecuencia de que tienen una causalidad concurrente. Es decir, las dos causalidades concurren y por lo tanto la responsabilidad concurrente. Van a responder por todo el daño. Y por último, yo tengo un cartel acá que me está molestando. A ver si lo puedo sacar. Por último, el último caso de intervención grupal dañosa es el caso de la alternativa, o disyunta, que es precisamente la responsabilidad colectiva de la que estamos hablando hoy, de la que vamos a estar hablando hoy. La intervención grupal dañosa alternativa o disyunta es donde el daño es atribuible a una persona o a otra, pero de manera alternativa o excluyente. Son figuras en las que el daño es causado por un miembro no identificado dentro de un grupo circunstancial. Frente a esta situación, podemos hacernos la pregunta: ¿debe dejarse a la víctima librada a la suerte por la sola circunstancia de que no pueda probarse cuál de los miembros del grupo causó el daño? ¿O por el contrario, va a resultar razonable, como dice Pizarro, responsabilizar a todos, aunque se tenga la íntima convicción de que solo uno o varios de ellos lo han causado? Esta es la denominada responsabilidad colectiva o por autoría anónima.
se inclina por esto último, digamos, por la última respuesta, y conduce a que se mantenga la responsabilidad de todos los imputados. Como les puse yo acá abajo, hay una actuación excluyente, pero hay una causalidad única, a diferencia de la responsabilidad concurrente, el otro caso en el que las actuaciones eran independientes, pero había una responsabilidad y una causalidad concurrente. En este caso la causalidad es única. No hay acá, en este último caso de la intervención grupal alternativa o disyunta, no hay una coactuación de los agentes. Tampoco hay una actividad independiente de estos. Acá la relación de causalidad es alternativa o disyunta, porque le voy a atribuir la responsabilidad a uno o a otro, pero de manera alternativa o excluyente. Voy a ver si puedo pasar la pantalla. ¿Hasta acá vamos? Más o menos, pasa que no los veo ni los escucho, por lo tanto supongo que lo... Sí, vamos bien, vamos bien. A ver, ¿cuál es la ventaja de la que se hace eco la responsabilidad colectiva? Primero, es un carácter obviamente pragmático, o sea, la dificultad de ¿qué? De probar por parte de la víctima la identificación del autor, de probar por parte de la víctima aquellas cuestiones que van a llevar a individualizar al autor del daño o al dueño o guardián de la cosa que ocasionó ese daño. En aquellos supuestos en los cuales obviamente existe una razonable certidumbre, obviamente no estamos hablando de responsabilizar al azar, de que el daño haya sido causado por alguno entre, como les puse yo acá, individuos determinados. ¿Ustedes más o menos van asociando esto con algo? ¿Con algo de lo que hayan visto? ¿Con algún caso conocido? Sí, habían hablado, si no entendí mal, de cuando se desprende o cuando alguien arroja algo de un edificio y hay una víctima y digamos, estaríamos hablando de el tercer cuadro, creo que puso usted, de la alternativa o disyuntiva. Exactamente, la responsabilidad colectiva hace referencia a este tipo de intervención grupal dañosa, ¿no? A la responsabilidad alternativa, al supuesto de intervención, digamos, no responsabilidad, sino al supuesto de intervención alternativa o disyunta, que va a traer aparejada una responsabilidad colectiva o por autoría anónima. ¿Por qué? Porque el daño ha sido causado dentro de un marco de causalidad única, pero con actuación excluyente, o sea, es uno u otro el responsable. No obstante, a los efectos pragmáticos para evitar... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿No sería Claro. lo mismo que alguien arroje algo a que se desprenda parte de la mampostería, ¿no es cierto? ¿O los responsables en este caso serían diferentes? No, pero esos son los casos de cosas suspendidas o arrojadas, que es un caso de intervención grupal, o sea, porque en realidad no hay, por más que no haya intervención grupal, en el caso de las cosas suspendidas o arrojadas, en ese caso podría haber para la víctima una autoría anónima porque podría serle prácticamente imposible demostrar quién ocasionó el daño. En estos casos de causación de daños por grupos, fíjate que ahora vamos a ver cómo está regulado en el Código Civil y Comercial, se ve nítidamente esto de la intervención alternativa o disyunta, porque el daño es atribuible a una persona, todos sabemos que no ha sido ocasionado en grupo, o a otra de las personas que intervinieron en el grupo, pero de una manera alternativa, sí. El de conjunto y común, yo soy de acá de Gesell y bueno, no puedo evitar pensar en el caso ese de los rugbyers que le pegaron al chico. Eso se los pregunté, a ver si a medida que íbamos hablando lo podían asociar con algún caso, los más conocidos, y la verdad que sí, ha habido varios, pero este fue como que el tomó como una repercusión mediática y enseguida nos pusimos a debatir sobre esta cuestión, ¿no? Porque ahí había no solamente autores, en realidad había una intervención grupal que sí se pudo identificar cuáles fueron los integrantes del grupo, pero también hubo algo que ahora lo vamos a ver, que un supuesto muy particular, que es el caso de aquel excluido del grupo, aquel que pudo demostrar que él no había participado en la producción del daño, que es una de las eximentes de estos supuestos de intervención grupal dañosa. Bastante difícil de probar, ¿verdad? Pero que
agrega como un supuesto especial de exclusión de la responsabilidad. A este tipo de supuestos de intervención, a este tipo de supuestos de responsabilidad, los abarca los demás eximentes en materia de responsabilidad, pero tiene una especial, que es este de poder demostrar que quien estaba dentro del grupo, que alguno de los integrantes de ese grupo, no había ocasionado el daño, no participó de la producción del daño, y con esa eximente, valga la redundancia, liberarse de la responsabilidad. Sí, te escucho. No, lo que vos decís es del chico ese que le habían echado la culpa y que ni siquiera estaba acá en Gesell. ¿De ese chico estás hablando? Ah, está bien. Exacto, ahora vamos a analizar bien cómo funciona el tema de la eximente cuando uno de los integrantes del grupo puede demostrar que no participó en la producción del daño. Sí, ¿se acuerdan que había uno de los, esto se los recuerdo para aquellos que por ahí no estuvieron tan pendientes del caso, había uno de los chicos que había sido sindicado como responsable, pero pudo probar, ¿se acuerdan que había cámaras de seguridad de un restaurante, que había estado cenando con sus papás, creo que en Pinamar, la misma noche y a la misma hora que se había producido el evento dañoso, y era como una prueba absolutamente diabólica, porque tenían que tener absolutamente corroborado el horario de la cámara que lo tomaba el día que fue a cenar, porque tranquilamente podría haber ido a cenar con los papás y haber vuelto a bailar, que era lo que, la primera hipótesis que se manejaba, y en este caso, bueno, finalmente pudo probar que no había participado en la producción del daño, pero fue uno de los principales indicados como responsable, y el que primero, dentro de las primeras hipótesis, se separó del grupo para demostrar que de su parte no había habido colaboración para la producción del menoscabo. Por eso es que les preguntaba si lo asociaban automáticamente al tema con algún caso conocido. Veo que sí, me pongo contenta, porque por lo menos lo están entendiendo. Bueno, seguimos entonces. El primer daño que vamos a analizar, el primer caso de daño, son los daños causados por un miembro no individualizado, dentro de un grupo determinado de personas. Dijimos entonces que se configura, en este caso, sobre todo los integrantes de un grupo determinado de personas, por el daño causado por uno de sus miembros, cuando no ha podido ser individualizado el autor. Está regulado en el artículo 1761 del Código Civil, del Código Civil Comercial, que les dice: si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos los integrantes. Esperen que si yo puedo... Está regulado, obviamente está previsto esto en la sección 8ª, responsabilidad colectiva y anónima del Código Civil y Comercial. Bueno, parece que hice lío. Ahí está. El fundamento que les decía hace un rato es un fundamento práctico, realista. Esto tiene que ver con el fundamento de tener que atribuir responsabilidad, ¿verdad? A todos responsabilidad solidaria, tiene que ver con una visión pragmática, en este caso del legislador, a los efectos de evitarle las dificultades probatorias para la víctima de identificar quién verdaderamente o quién intervino en mayor o menor medida en la causación del daño dentro del grupo. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de responsabilidad? Bueno, evita primero la fuga de responsabilidades por el anonimato, distribuye la reparación, o sea que le aligera la carga, evita maniobras obstaculizadoras entre los integrantes del grupo y facilita la prueba a favor de la víctima, porque tiene la opción de probar el daño y el grupo. Dice el código: si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel, como les decía yo hace un rato, que demuestre que no ha contribuido a su producción. Acá la responsabilidad es utilizada como una técnica de imputación grupal. Obviamente que se va a mantener esta técnica de imputación grupal del daño en tanto y en cuanto no haya uno de los integrantes que pueda demostrar que no contribuye a la producción del daño. De lo contrario, es una imputación grupal de la causación del daño. La víctima acá va a tener frente a sí a un grupo de personas sospechosas, obviamente, de la autoría, un grupo cuyos integrantes no van a aparecer determinados, aunque no se conozca quién de ellos específicamente, como pasó con el caso de Villa Gesell, causó el perjuicio, o finalmente quién fue. ¿Se acuerdan que la discusión estaba centrada quién era el que había ocasionado la muerte del chico? O sea, una cosa era que todos hubieran participado en la conducta agresiva,
y otra cosa es quién había sido el determinante del deceso, que traía consecuencias a nivel penal y a nivel resarcitorio en materia civil muy diferentes de lo que tenía que ver con la causación de las lesiones, de la agresión, o sea, si la muerte había sido ocasionada en un grupo o no. Acá la índole o clase de grupo puede ser muy variada. Primero, por ejemplo, el caso que nos daba su compañero hace un rato, los que viven en un mismo edificio. Este es el supuesto contemplado en el artículo 1760 que vamos a ver ahora. Quienes practican cierto deporte, en tela de juicio hoy sobre todo. Los que cumplen determinada actividad profesional, un equipo de médicos, el equipo de quirófano, por ejemplo. Una manifestación política, gremial. Acá el autor del daño, o algunos de ellos, de los miembros del grupo, es uno, dijimos. Y no se imputa a los demás ni la coautoría. O sea, no se trata de ese supuesto que vimos, que es el segundo supuesto que vimos el primer supuesto que vimos de la responsabilidad conjunta. No se le imputa ni coautoría, ni complicidad, ni instigación, ni encubrimiento. Acá estamos ante un supuesto de causalidad alternativa. De manera tal que sabemos que es uno de ellos, o algunos, los que ocasionaron el daño o las consecuencias gravitantes del daño. Pero no podemos identificar quién. Por lo tanto, la ley, por motivos pragmáticos de justicia, y hasta se diría de justicia, de justicia procesal en cuanto a los medios probatorios utilizables por la víctima, lo que hace es atribuirle a un miembro no identificado de un grupo determinado, van a responder solidariamente, independientemente de si podemos probar o no quién de ese grupo ocasionó directamente el daño, quién ha contribuido en mayor o menor medida a su producción. El único que va a quedar excluido como un eximente especial dentro de este tipo de responsabilidad es aquel que pueda demostrar que no ha contribuido a la producción del daño. Bien. Este es el artículo 1761 que leímos recién. ¿Cuáles son los caracteres que tiene este tipo de responsabilidad? Bueno, primero y principal, un autor no identificado. Esto, si lo quieren anotar, les va a servir para identificar y para diferenciarlo de los otros supuestos que vamos a ver más adelante. El autor no identificado, la causalidad disyunta, porque el autor es único. El grupo es determinado, eso sí. Identificamos un grupo de personas, pero no podemos identificar el autor. La noción de grupo, que tiene que ver con quiénes son integrantes del grupo, ¿no? El sentido de pertenencia, de la cohesión para realizar determinada actividad. No requiere peligrosidad. Este es un caso distinto de los casos de grupos peligrosos, que también vamos a ver ahora. Es una imputación grupal, como les dije recién, hasta el cese del anonimato. Es decir, si podemos determinar quién fue el autor causante del daño, obviamente que hasta ese momento la imputación va a ser grupal, y a partir del momento en que podamos determinar, si es que podemos, quién es el autor directo del daño, a partir de ese momento la responsabilidad va a poder ser individual, ¿verdad? Aun cuando podamos identificar a 1, 2 o 3, tal vez autores, pero ya van a ser responsabilidades individuales conjuntas, tal vez, o concurrentes según el caso, pero no va a ser una imputación grupal, porque ya pudimos identificar a uno o algunos de los autores dentro del grupo. Dijimos entonces que, como les decía yo al principio, no contábamos con este tipo de regulación de carácter general en el Código de Bellas Artes. Teníamos el artículo 1119 que nos hablaba de la responsabilidad colectiva de autoría anónima en base a soluciones normativas más específicas. Estaban previstas en el artículo 1119 del Código Civil y en el artículo 95 del Código Penal. O sea, tenían como correlación las dos normas. El primero, el artículo 1119, que es el que les dije, el que les nombré al principio, consagraba un supuesto de responsabilidad colectiva de todos los dueños de la casa por los perjuicios que causen las cosas arrojadas, como dábamos primero el ejemplo cuando estábamos hablando con su compañero, desde los edificios obviamente respectivos, o expuestas a caer, por ejemplo, una maceta, esas que se cuelgan en los balcones, por ejemplo.
determinaba la responsabilidad de todos los dueños de la casa o del edificio. Eso era lo que prevía, o sea, lo que teníamos previsto en el Código de Deberes como supuesto de responsabilidad colectiva. El artículo 95 del Código Penal, en realidad acá incriminaba al partícipe, era otro supuesto de responsabilidad colectiva, de responsabilidad penal, porque era el partícipe en riña o agresión, en que todos tomaban parte, eso tiene que ver con el ámbito penal, tomaban parte más de 2 personas y de la que resultaba la muerte, decía el artículo 95, o lesiones de autor desconocido si aquel ha ejercido violencia sobre la persona del ofendido. O sea, estaba relacionado una cosa con la otra y eran los supuestos con los que nos íbamos manejando en relación a responsabilidad colectiva, porque en realidad no teníamos imputación grupal del daño, salvo por alguna especie de interpretación flexible y muy analógica del artículo 1113, en el caso de la utilización de cosas en la causación del daño. Obviamente que esto, el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial ya lo comenzó a tratar diferente, y después llega a el Código Civil y Comercial de la Nación a través del artículo 1761. Si el daño proviene, dijimos entonces, de un miembro no identificado a un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto el que demuestre que no ha contribuido a su producción. ¿Cuáles son los requisitos acá? Yo les di los caracteres, ¿y cuáles serían los requisitos para la responsabilidad por autoría anónima? Primero y principal, la existencia de un grupo de personas como posibles autores del daño. Esperen que voy a tratar el power. Y bueno, acá les voy a explicar después cuáles son los factores de atribución y la relación de causalidad que más o menos estuvimos viendo. En primer lugar, entonces dijimos, el primer requisito que tenemos es la existencia de un grupo de personas como autores posibles. Esto que yo les... ¿De qué se trata, no? Cuando hablamos de grupo de personas. Grupo social, dice Pizarro. Un grupo social al que se describe a un individuo para compartir comportamientos, valoraciones, y más específicamente, una designación sociológica conveniente para indicar cuál número de personas, grande o pequeño, entre los cuales se han establecido tales relaciones, que solo se pueden imaginar aquellas como un conjunto. Eso sería como una especie de definición, fuera del diccionario de la Real Academia Española, de qué significa actuar en grupo. Acá, obviamente, que lo que plasma es una noción, por definición, una pluralidad de miembros, aunque sea accidental, y eso es importante tenerlo en cuenta. No necesariamente tiene que tener el requisito de la permanencia absoluta, puede ser una unión circunstancial de personas para realizar una determinada actividad. Esto obviamente que tiene que ser evaluado con flexibilidad y con un principio de realismo, ¿verdad? El grupo va a requerir de un grado de interacción, obviamente, esto ya lo estamos analizando a través de este ejemplo que dimos, o de conexidad o de intercomunicación entre los miembros para poder atribuirles una responsabilidad grupal. Es decir, tiene que haber habido, no lo quiero llamar connivencia porque me suena a derecho penal, pero sí tiene que haber habido una consustanciación de intereses, ¿verdad? Estar consustanciados en la realización de un objetivo para una determinada actividad. Y para esto sí, insisto, no tiene por qué tratarse de un grupo permanente, de una situación de pertenencia a lo largo del tiempo o con solución de continuidad. Puede tratarse de una unión accidental o circunstancial. Le hace el caso de las picadas, por ejemplo. También son casos en los cuales la actividad de grupo puede ser riesgosa para terceros, que son participantes en la circulación de automotores, y en este caso acá hay una reunión y una realización en grupo de una actividad que es absolutamente circunstancial. No creo que esas personas pertenezcan a ninguna agrupación o asociación que se dedique a eso. Sabemos más o menos que este tipo de actividades se comienzan a desarrollar de una manera absolutamente accidental. En el caso que nos ocupa del artículo 1761, no tiene que tratarse de una actividad, como le dije hace un rato, que realiza el grupo, no debe ser peligrosa para terceros, porque ahí ya se trata de otra cosa que es, ya estamos en el área de la responsabilidad bajo un parámetro mucho más estricto, que es el del artículo 1762, que lo vamos a ver también ahora, que es el de los grupos peligrosos. No es que porque el grupo en sí mismo sea peligroso, sino porque realiza ya de por sí una actividad peligrosa para terceros. El supuesto del artículo 1761 es el caso de un miembro no identificado de un grupo que
ocasiona un daño, pero no en el ejercicio de actividades que ya de por sí son peligrosas para terceros. Puede tratarse, obviamente, de un autor anónimo, como en el caso que hablábamos al principio de dueños u ocupantes o habitantes de una casa donde se encuentran cosas suspendidas que caen accidentalmente al suelo y ocasionan un daño. Eso podría ser un ejemplo. Si bien está regulado también específicamente en el código, dentro de los autores anónimos, podríamos considerar ese caso como podríamos considerar cualquier otro caso de daños ocasionados en grupo, pero sin haber realizado una actividad que ya de por sí es calificada de riesgosa para terceros. Eso es lo que regula el 1761. El segundo requisito, en este caso, es la relación causal adecuada entre la acción grupal y el daño, que es lo que yo le puse acá, relación de causalidad adecuada y disyunta, o sea, debe existir una relación causal adecuada entre el accionar del grupo, obviamente, y el perjuicio. Tiene que ser absolutamente achacable, tiene que haber un nexo de causalidad adecuada entre la conducta del responsable, de los responsables, perdón, de los sindicados como responsables, y el perjuicio. Dijimos, y volvemos a insistir, estamos dentro de la causalidad disyunta, de la causalidad alternativa, no en el de la causalidad conjunta o en el de la causalidad acumulativa, es decir, no se trata de 2 o 3 personas que realizan una actividad y ocasionan un daño. Eso sería responsabilidad conjunta. Esto es una responsabilidad en las cuales se imputa grupalmente directamente porque hay un grupo de personas de donde se entiende que proviene el perjuicio y no puedo identificar dentro de ese grupo de personas cuál o cuáles de sus miembros la han efectivamente ocasionado el perjuicio. El otro requisito es la falta de individualización del autor del daño, que eso ya lo dijimos, y el factor de atribución es objetivo y es el riesgo creado. ¿Cuáles son los eximentes? Les dije, en general, los eximentes que le son aplicables a esta figura son los clásicos eximentes generales en materia de responsabilidad objetiva. Pero hay uno específico, como les decía yo al principio, que es el de probar que no ha participado en la producción del daño. Sería como un eximente especial de este supuesto de responsabilidad o un supuesto específico. Probar que, como era el eximente del artículo 1713, que de su parte no había habido culpa, en este caso es, que de su parte no había habido responsabilidad, porque tal vez había sido utilizada la cosa en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño guardián, que era como un eximente específico que contenía el artículo 1113 para el caso de daños ocasionados con cosas o por cosas peligrosas. En este caso, el eximente específico que tiene este supuesto es el caso de quien pueda probar que no produjo el daño dentro del grupo, pueda apartarse de la responsabilidad grupal. Y la responsabilidad, como también les dije al principio, es solidaria. Se le aplican las reglas de la responsabilidad solidaria, la acción de regreso, ustedes ya esto ya lo saben, cuando uno de los autores del daño por ahí pueda asumir el pago de la totalidad de la indemnización, obviamente va a tener acción de regreso contra sus codeudores, ¿verdad? Contra sus coautores. Bien. Cosas suspendidas. Esperen que no llego a leer porque los tengo a ustedes en un cuadrito por acá al costado. Cosas suspendidas o arrojadas, artículo 1760. Si de una parte de un edificio cae una cosa o si esta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que cause. Solo se libera quien demuestre que no participó en su producción. Otra vez lo mismo. Es un supuesto de autoría anónima, o sea que se le aplican sus presupuestos. La legitimación pasiva abarca al dueño u ocupante, como les dije hace un rato, del edificio, de la casa o del lugar donde se encuentra esta cosa que es arrojada o que se cae. Y la responsabilidad es solidaria. Dispone el artículo 1760. La norma va a reproducir bastante fidedignamente
Lo que establecía, ¿se acuerdan? Recién les conté el antecedente del artículo 1119 del Código Civil del Belsarfiel. Profe, Estaba inspirada. Sí, tengo una pregunta. Supongamos en ese caso del artículo 1760, supongamos que se cae, no sé, una maceta de noche, pero yo esa noche justo no estoy en el departamento y tengo cómo demostrar. Se me excluye de responder, ¿no? no. Porque el fundamento de la responsabilidad por cosas suspendidas o arrojadas no tiene que ver con que hayas ocasionado, o sea, producido en forma personal. Es una responsabilidad objetiva. O sea, Tiene que ver sos con responsable ser el porque- dueño porque- u ocupante. Te escucho. ¿Sos responsable por qué? No, digo que la responsabilidad viene porque el objeto es tuyo y causó un daño. Claro, tiene que ver con una cuestión de control sobre la cosa. En este caso la cosa sería, por ejemplo, el inmueble donde se encontraba o desde donde se cayó la maceta. A ver, ¿qué podés demostrar vos para eximirte? Que la maceta no se cayó de tu departamento, que vos no tenés macetas en tu balcón. Eso podés demostrar. Eso sí, primero, primariamente, en todo caso de responsabilidad, supuesto autoría anónima, la responsabilidad solidaria y colectiva. Pero si uno de los integrantes, y acá se aplica un eximente casi idéntico al que vimos recién con relación a la imputación grupal, a la causación grupal de daño, solo se libera quien demuestre que no participó en su producción. O sea, es muy parecido al eximente, es igual al del artículo 1761. Entonces, si yo puedo demostrar, primero, que tal vez el departamento lo tenía alquilado, que soy el dueño, pero lo tenía alquilado. O sea que habitualmente cuando yo era el dueño no colgaba macetas, pero lo alquilé. O sea que no ocupo el departamento y no soy responsable de las cosas que se caen desde ese balcón. O puedo demostrar que directamente yo no tengo macetas en ese balcón. O sea, y lo puedo demostrar fehacientemente como para separarme de la responsabilidad colectiva, ¿verdad? Entonces que en realidad la maceta se cayó de otro balcón, no del mío. Esos serían los eximentes. El eximente especial, de poder liberarme demostrando que no participé en la producción. No que yo no estaba. Porque no estar o no tener la vigilancia activa en ese momento no me exime de responsabilidad porque soy el dueño u ocupante del lugar desde donde se cayó la cosa. Y eso ya de por sí me convierte en responsable. Hago una consulta, doctora. ¿Responde todo el edificio o responde la parte, por ejemplo, el frente de donde cayó la maceta? Si no se sabe cuál fue el departamento. Y eso va a depender primero de la estructura del edificio. Si son, por ejemplo, son, no sé, edificios en condominio, y puedo determinar dentro del condominio de edificios cuál de las torres es de donde se cayó, vamos a empezar por filtrar la responsabilidad por ahí. Después vamos a ver, de acuerdo a la velocidad de la caída, de acuerdo a los testigos, de acuerdo, a ver si se cayó del quinto piso para abajo, del quinto piso para arriba. Eso va a ser una cuestión de prueba. Claro, es variable. En principio, claro. Exacto, porque en principio es una responsabilidad colectiva, o sea, la ley lo que hace, y es el mismo fundamento que vimos para el 1761, lo que hace la ley es tratar de flexibilizar y facilitar la prueba para la víctima. A ver, se cayó este edificio, bueno, son todos responsables, voy a demandar al consorcio, y van a ser todos responsables, solidariamente, porque la ley así lo determina. Después, las exclusiones de responsabilidad circunstanciales o particulares, bueno, son la última parte de 1760, ¿no? O sea, me voy a liberar si demuestro que no participé en la producción, alguno de los propietarios u ocupantes de los departamentos. Sí, te escucho. Justo con lo que dijo ella, en el artículo dice que ¿cómo es que dice? Los dueños y ocupantes de dicha parte. ¿A qué se refiere cuando dice de dicha parte? Parece Dice, si del de una edificio. parte de un edificio, claro, ¿Cómo? o esta es Ah, arrojada, los dueños y ocupantes, dice, si de una parte de un edificio cae una cosa, o si esta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden la típica del caso de los nenes que están en el balcón arrojando cosas, o sea, no, a ver, son los casos más habituales. O que se te caen cosas. Se puede caer una maceta que estaba mal apoyada, o se puede caer algo circunstancialmente, o sea, a veces hasta agua, ¿no? O sea, que puede ocasionar algún daño en algún transeúnte.
Claro, no, pero lo A que ver, decía el alumno Crespo, mi compañero, es la palabra parte. Por eso mi pregunta de que la parte. no, que en realidad si de una parte de un edificio, porque te está dando a entender, Claro, obviamente no se va a sí. caer del edificio. Se cae de Claro. una parte del edificio, te quieren entender, de cualquier parte que se caiga, responden todos solidariamente por el daño que causen. Esa es más o menos como la intención del artículo. Sí, Decir, sí, bueno, mirá, se correcto. va a caer de una parte del edificio, obviamente no se va a caer 14 macetas de todo el edificio, tendríamos que tener mucha mala suerte, podría ser también, pero si de una parte del edificio se cae algo, responden todos. O sea, te está dando a entender que no importa de qué sector, va a responder todo el consorcio. Bien. Acá hay una pregunta de Leo Garay en el chat que dice, si hay una tormenta fuerte, ¿no se exime por caso fortuito? O un sismo, por ejemplo. Esperen que no entre en el chat. Si hay una tormenta fuerte, no se exime por caso fortuito, doctora. Sí, a ver, primero hay que ver, porque si la maceta estaba colgada y está incumpliendo una reglamentación municipal, creo que está prohibido los objetos colgantes de los balcones, no se va a eximir por caso fortuito, porque el caso fortuito en este caso, la eximente le es inaplicable, ¿verdad? O sea, no lo va a eximir de responsabilidad por esto. Ahora, si no incumplió ninguna normativa y las cuestiones habitacionales, o sea, tiene el departamento o la casa en cuestiones habitacionales normales, y una tormenta o cualquier otro tipo de hecho que pueda calificarse como caso fortuito provoca la caída de algún objeto o de alguna parte del balcón, tendríamos que analizar el caso muy particular, pero si se podría calificar de caso fortuito al hecho, obviamente no va a responder ni el ocupante o dueño de ese departamento ni ningún otro, porque en este caso la eximente se aplica a todos, porque es una responsabilidad colectiva, ¿verdad? Por eso es que extiende en este caso las consecuencias los eximentes frente a los restantes, libera a los demás. Pero es complicado, en el caso particular de las cosas suspendidas o arrojadas, demostrar el caso fortuito. ¿Que se le aplica la eximente del caso fortuito? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque como le dije recién, es una responsabilidad objetiva y los primeros eximentes que se le aplican son los clásicos y generales de toda responsabilidad objetiva. Tiene un especial, que es de haber demostrado que no participé de la producción del daño, pero los generales se siguen aplicando. Me cuesta pensar en un supuesto de caso fortuito en estos casos, que la cosa se caiga por caso fortuito. Bueno, ahí habría que analizar muy finita la situación, muy finito el supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Sigo. Bueno, y acá sí, llegamos al tercer supuesto de actividad o de responsabilidad colectiva, que es el caso de la actividad peligrosa de un grupo. Esto ya se pasa para el otro lado, cruza la calle, diría Pizarro, porque ya no se trata de un daño ocasionado por un grupo nada más, sino que es un grupo que realiza una actividad que ya era peligrosa para terceros de por sí. Todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integraba al grupo. Fíjense que aquí ya la eximente es otra. No es demostrar que no participé de la producción del daño, es demostrar que no integraba al grupo directamente. Porque ya de por sí el grupo realizaba una actividad que era peligrosa para terceros. Este es el caso de los chicos de Villa Gesell, del equipo de rugby de Villa Gesell. Porque la actividad, como se los dije ya al principio, en todos los supuestos de responsabilidad colectiva o anónima, la actividad no tiene que ser permanente. A ver, estos chicos, la actividad permanente que desarrollaban era vinculada al deporte. Es decir, ellos tenían pertenencia a un grupo por el deporte que desarrollaban. Pero no se los calificó, no se les imputó de manera grupal el daño porque eran un equipo de rugby, sino porque conjuntamente parte de ese equipo de rugby realizó una actividad peligrosa para terceros, que era la agresión. Y se pudo probar, esto que yo les decía al principio, que es que estaban consustanciados con el fin, aunque sea accidentalmente y momentáneamente, de provocar un daño a un tercero. Por eso se les imputó la responsabilidad grupal. Doctora, Todos, sí.
perdón, acá en este caso sería como un agravante de la actividad deportiva que ellos realizan, ¿o no? Porque podría haber pasado lo mismo con otro grupo de personas que no practicaran deporte y que se hubiesen, como pasa muchas veces, peleado así fuera del boliche y no sé, por ahí no se puede tomar como agravante que hayan tenido esta práctica deportiva. No, no por la práctica en sí misma, por pertenecer a un club de rugby, creo que no. Sería muy estigmatizante, casi discriminatorio, me parece que no. Me parece que tiene el supuesto agravante, si se quiere, analizándolo muy finito, es que practicando este deporte, si se pudiera probar la asimetría física con las víctimas, ahí podrías tener, no sé si un agravante, pero una circunstancia para ser tenida en cuenta, ¿no? No es el mismo caso de que si, por ejemplo, fueran boxeadores. No, Claro, no era su no. actividad. Y el boxeador también depende cómo, esto tiene que ver con la equivalencia de los medios de agresión y de defensa, o sea, el boxeador es indefenso ante un arma también, ¿no? O sea, tiene que ver con esto, con haber empleado medios equivalentes. En este caso particular no eran medios equivalentes porque no sé cuántos, no me acuerdo cuántos eran exactamente estos chicos, pero eran creo que más de 10 contra 1. ¿Cuántos? Crespo. Sí, eran 10. Y 10. el 11 nunca se supo qué pasó. Y el 11 que quedó excluido, sí. Tenía más o menos recuerdo de eso. Le hago una pregunta antes de que siga. El tema, Sí. por ejemplo, de las picadas que usted nombró anteriormente, ¿también está considerado una actividad peligrosa? Es una actividad Bien. peligrosa para terceros, claro que sí. Pues aparte Y, son por corridas ejemplo, sobre el grupos aire. políticos cuando hacen también daños, cuando producen daños, barra brava, si ese tipo también, todo Exacto. peligroso. Bien. Sí, exactamente. Porque es como yo le decía, es complicado identificar, es finita la diferenciación, ¿vieron? Entre el 1761 y el 1762, porque uno tiende a identificar que toda actividad desarrollada por un grupo es peligrosa, y la realidad es que no, hay actividades que son desarrolladas por un grupo y que circunstancialmente pueden ocasionar un daño, ¿verdad? O sea, pero no necesariamente están consustanciados con un fin ni ilícito ni peligroso. Están consustanciados con un fin, siempre. El grupo siempre está consustanciado con un fin para ser considerado grupo, pero, y tiene una pertenencia, ¿no? Al grupo, ya sea circunstancial, accidental o permanente, pero no necesariamente realizan actividades que son ilícitas ni peligrosas para terceros. El tema es que cuando ese grupo, además de actuar en grupo, realiza una actividad peligrosa para terceros, es decir, que pareciera buscar la producción del daño, todos los integrantes van a responder solidariamente y el eximente es más grave todavía, o sea, es más estricto, más excluyente, que es el caso de liberarse solamente cuando uno puede demostrar que no integra el grupo y no que no contribuyó a la producción del daño. Sí, te escucho. Mi pregunta siguiente sería esta, creo que igual ya quedó respondida con lo que dijo recién. Pero supongamos en este caso de las picadas, que no sé, van 3 personas en el mismo auto. ¿Esas 3 personas que van en el mismo auto también responden? En realidad sí, porque estaban arriba del auto. O sea, más allá de, a ver, yo puedo demostrar 1000 cosas después para eximirme de responsabilidad o para atenuarla, o para distribuir, digamos, las cargas de la responsabilidad ante el grupo, porque no se olviden que se le aplican las reglas de la responsabilidad solidaria, ustedes ya las saben. Frente a la otra parte de la relación jurídica, responden solidariamente por el todo, y frente a la otra parte de la relación jurídica, cada uno de ellos actúa como con la teoría de la representación, ¿verdad? O sea, son todos responsables para la otra parte. Ahora, en la relación interna hay distribución de responsabilidades, ya verán entre ellos cómo. El punto es que dentro, o sea, lo que identifica la ley es la actividad peligrosa de un grupo, porque todos participan de esa actividad. Ir adentro de un auto es participar de la actividad de la picada. Yo me puedo bajar, bien, a menos que yo demuestre que estaba secuestrado, en cuyo caso ya voy a pasar a otra figura penal y obviamente me voy a eximir de responsabilidad. Pero de lo contrario, para poder eximirme, me tengo que liberar demostrando que no integraba el grupo, o sea, no estaba en el auto, no estaba en la picada, o sea, estaba como excluida de la participación de esta actividad. Es más grave el eximente en este caso. Sí, ¿quién me quería hacer otra pregunta? Que vi que alguien
creo que me habló. Este caso de grupo peligroso, dice, sería el caso de la patota nazi que sucedió en Mar del Plata en 2015, también, sí, donde un grupo de chicos atacó a otro por su orientación sexual, sí, fue fue bastante reciente también, conjuntamente con el de Villa Gesell, sí, ¿se acuerdan? La patota nazi, mira, me hiciste acordar, yo pensé que era posterior al de los rugby, fue anterior, bueno. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, también, fue unos chicos que se autodenominaban nazis, y aparte se autodenominaban así, ¿no? Y agredieron a otro grupo de chicos, o sea, a otro por su orientación sexual, a otro varón, era el chico. Sí, también. En el caso de Fernando de Villa Gesell, recuerdo que hay dos que no están en la misma condición que los otros que están presos. Ahí ellos no se eximen porque integraban el grupo, pero por ahí no tienen la misma responsabilidad penal. O sea, van a responder civilmente igual todos. Sí, el tema de la responsabilidad penal no me meto ahí porque el límite de responsabilidad está basado en otras cosas. La consideración de atenuantes, la consideración es totalmente distinta. Claro, la condición de autor y partícipe. ¿Cómo? En la consideración de autor y partícipe, no. En la consideración de coautor, encubrimiento. Claro. En el caso de los que estaban más atrás, ¿se acuerdan que la discusión fue también en cuanto a la cercanía del cuerpo de Fernando, que lo que estaba atrás en realidad no estaban viendo lo que estaba pasando adelante, en realidad no son los que habían dado la patada, ni son los que habían como avanzado teniendo el impulso para la agresión, en última instancia se los iba a acusar como encubridores. Pero o sea, formaban parte del grupo. A los que sí. Los Formaban parte del grupo. Y realizaron una actividad peligrosa. O sea, la única forma de eximirse es lo que hizo este chico, el 11, que directamente no integraba el grupo. No estaba con los papás. O sea, integraba el grupo en forma permanente porque era parte del equipo, pero no había integrado en el momento de llevarse a cabo la actividad peligrosa para terceros. Dijimos entonces que este es un supuesto especial de responsabilidad por riesgo vicio, la imputación al grupo considerado en sí mismo, es un riesgo grupal, es una causa conjunta, y acá hay una irrelevancia de la causación individual. Estas dos cosas, estos dos supuestos que están acá, el supuesto especial de responsabilidad por riesgo vicio, porque en realidad es una responsabilidad por riesgo vicio, porque es una responsabilidad por actividad peligrosa. Grupal, pero por actividad peligrosa. Estos dos puntos, la imputación al grupo considerado como riesgo grupal y el supuesto especial de responsabilidad por riesgo o vicio, determina las eximentes. Se le van a aplicar las eximentes de todos aquellos supuestos de responsabilidad por riesgo o vicio, y además el eximente específico de que solamente se libera quien demuestra que no integraba el grupo. Bien, acá yo les puse como un cuadrito comparativo del autor anónimo del grupo riesgoso, para que ustedes vieran que yo les dije que es bastante poco nítida la diferenciación a veces, si uno los lee así como a primera vista en 1761, 1760 y 1762. La relevancia de la autoría individual en el caso de los autores anónimos de la responsabilidad, y que no se pueda, de la responsabilidad colectiva, perdón, donde no se pueda identificar al autor, relevancia de la autoría individual, sí, porque libera al resto. En el caso del grupo riesgoso, o sea, de aquel grupo que realiza una actividad riesgosa, no hay relevancia, como lo puse en la pantalla anterior, de la autoría individual. No nos interesa. La relevancia del anonimato, en el caso del autor anónimo, sí es relevante porque libera al resto. En cambio, en el grupo riesgoso, no. La causalidad, en el caso del autor anónimo, es disyunta o alternativa. En el caso del grupo riesgoso es conjunta. ¿Se acuerdan que vimos los primeros tres supuestos cuando arrancamos el Power? El primer supuesto que hablaba de responsabilidad conjunta. Bueno, el caso del grupo riesgoso es un caso de responsabilidad, es un caso de imputación conjunta. En el caso de autor anónimo es disyunta o alternativa, porque es uno u otro, pero no podemos identificar cuál. Relevancia del riesgo-peligro. En el caso del autor anónimo sí no tiene relevancia porque en realidad no estamos basados en una imputación de consecuencias teniendo en cuenta la peligrosidad o el riesgo de la actividad, sino otro tipo de circunstancias, sino que se ocasiona un daño actuando en grupo, nada más. O hay un autor
anónimo no identificado que debe responder de manera objetiva, en forma colectiva, por la causación de un daño, como es el caso de los propietarios o ocupantes, perdón, de aquellos inmuebles de donde se caigan cosas suspendidas. En el caso del grupo riesgoso, ¿hay una relevancia de riesgo o peligro? Sí, porque precisamente responden, es un supuesto especial de responsabilidad por riesgo o vicio. La eximente específica, en el caso del autor anónimo, como yo les dije hace un rato, no participar en la causación del daño, o sea, poder demostrar que no han participado en la producción del daño, y en el caso de los daños ocasionados por un grupo riesgoso, la eximente directamente es no ser parte del grupo. Lo único que podemos demostrar para eximirnos es que no integrábamos el grupo. Bien. Hasta acá, más o menos, con los 3 supuestos de responsabilidad colectiva. Escucho las preguntas, algunas ya me hicieron, pero escucho las preguntas que tengan para hacerme. No es demasiado más, o sea, es un tema que si ustedes se ponen a estudiar la evolución, es muy interesante, pero no se las vamos a pedir en el examen. Lo que le van a pedir es la diferenciación entre los 3 supuestos de responsabilidad colectiva y que tengan muy clara la diferenciación entre los grupos riesgosos, como les puse yo recién en el cuadro, los casos de responsabilidad colectiva por autoría anónima, bien, que es casos de autores no identificados. ¿Y cómo es el régimen de la Profe, chicos? a mí no me quedó claro la concurrente, no me quedó claro. No, porque la concurrente tiene otro tipo de regulación. El caso de la responsabilidad concurrente, viste que yo te dije, tiene que ver con realización de actividades individuales Sí. que no son excluyentes entre sí. A ver, no es el caso de la responsabilidad alternativa. ¿Qué pasa con la responsabilidad concurrente? Una persona, como yo te puse el ejemplo de los fabricantes de las fábricas, si uno de esos dueños de la fábrica determina que van a arrojar los residuos peligrosos, residuos tóxicos, a un río, la actuación de ese solo fabricante ya ocasiona el daño. Pero puede ser que del otro lado, o más lejos, exista otra fábrica que también realice la misma actividad de aportar residuos tóxicos a un río. El daño ambiental ya se produjo con el primer fabricante, de manera tal que ya sería responsable. No obstante, determinar que hay otro que aportó también a la causación del daño determina la responsabilidad concurrente. Ustedes a esta altura ya saben más o menos la diferencia, o sea, ya saben las diferencias, ya saben determinar, o por lo menos identificar, cuáles son los casos de responsabilidad concurrente. Son aquellos casos en que se responde por el todo, o sea, la sinonimia, digamos, que tiene con la responsabilidad solidaria, es que todos responden por el todo, o sea, por todo el daño. La diferencia con la responsabilidad solidaria entre la responsabilidad concurrente es que la responsabilidad solidaria tiene una causa única y en la responsabilidad concurrente tiene causas diferentes. Sí. Esa es la diferencia de los supuestos de responsabilidad concurrente con los supuestos de responsabilidad colectiva que estamos estudiando ahora. Por eso es que la excluimos. ¿Dónde estamos parados cuando hablamos de responsabilidad colectiva? En el caso de las responsabilidades o de la imputación del daño de manera alternativa o disyunta, o en el caso de los grupos peligrosos, conjunta, pero no concurrente. Porque en los dos casos, la responsabilidad colectiva y la responsabilidad es solidaria. Bueno, ¿te respondí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces en los 3 artículos, la responsabilidad solidaria. Sí, la responsabilidad solidaria tiene eximentes, ya viste, muy específicos. Tiene eximentes generales, como nos preguntó Leandro con relación al caso fortuito. Sí, claro, va a ser analizado de una manera exhaustiva y con absoluta excepcionalidad, ¿no? Los supuestos de caso fortuito. Y después tiene el eximente específico, que en el caso de los autores anónimos, de los supuestos de responsabilidad colectiva por autoría anónima, es el caso de haber demostrado que no se participó en la producción del daño. Y en el otro caso, directamente no participé o no estaba, no integraba el grupo que realizaba la actividad peligrosa para terceros. Profe, ¿los eximentes generales están en algún artículo o son al criterio del juez?
Los eximentes generales son los eximentes generales en materia de responsabilidad objetiva. Caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero porque no se debe responder, o sea, según cómo se lo encuadre. Son los eximentes generales en materia de responsabilidad objetiva. Lo que pasa es que como se trata de supuestos de responsabilidad con un valor social tan alto, van a ser analizados con ojo crítico, digamos, ¿no? Con criterio estricto y restrictivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no tenemos no tenemos otra duda, los voy a dejar en manos de los otros docentes de su comisión. Creo que mañana tienen la clase plenaria con la doctora Fernández Puente, así que bueno, eso para todas las comisiones. No se la pierdan, los temas que se dan en la plenaria, ya se lo habrán dicho, se consideran dados, así que bueno, les pedimos, sé que está fuera, que creo que la tienen fuera de horario, ¿no? La tienen a las 18:30, para ustedes es otro horario distinto, pero en la medida de lo posible, si no se les cruza con otra materia, traten de asistir, primero porque el tema es importante, y segundo porque no tienen oportunidad de volver a verlo, porque eso no se aborda ni siquiera en las clases de consulta, o sea, forma parte de un tema general que se da para todas las comisiones. Generalmente no tenemos plenaria, no nos avisan tampoco, así que nos avisará la doctora Fernández Puente por privado, pero no, generalmente no, los miércoles no tenemos. No, y de hecho nos dijo que ella no nos daba más clases. Hasta el 9, se rindan. Claro, ella no tenía más, o sea, su última clase sería hoy, pero está usted, así que nada, nos queda jueves y viernes. Sí nos había comentado que iban a dar una sobre responsabilidad en el deporte el día lunes, pero tampoco nos pasaron los datos, que ella se iba a encargar, pero bueno, estará grabado. ¿Este lunes, ayer? Sí. ¿Ayer? Sí. ¿Y nosotros tenemos clase martes, jueves y viernes. Debe estar grabada de todas maneras, pero bueno, cuando hay una clase en un horario que no es el nuestro, nos avisa. Bien. Bueno, mañana por las dudas ya les dejo confirmado a todos. Tiene clase plenaria, está confirmado, pues ya pasaron en el grupo nuestro, por lo menos, los datos del Zoom. Pero bueno, los datos de Zoom creo que lo tienen dentro de, como es 18:30, son los datos de Zoom del campus que corresponden a la comisión 3, creo, que somos los que vamos a las 18:30. Ok, gracias. De nada, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy cerrando, los despido. Cualquier cosa, cualquier material que necesiten sobre el tema, creo que hay cosas subidas al campus, alguna cosa interesante. Creo que hay un artículo de Lorenzetti dentro del campus de ustedes, del Plan 88, con relación a la responsabilidad colectiva o anónima. Está muy interesante y bastante bien didáctico explicado. Si no tienen otro material al cual recurrir, está práctico ese artículo porque no es muy largo y la verdad que compacta bastante bien los 3 supuestos y les da ejemplos y la verdad que está muy bien. Así que pueden apelar también a ese material que está en el campus. Les deseo muchísima suerte para el examen, porque ya falta poquito, y bueno, estudien mucho. Chau, chau. Chao, profe, gracias.